Bueno, muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Aló, ¿me escuchan? Buenos días, jóvenes. Saludamos también a la audiencia que se encuentra ahora mismo en el Facebook Live de nuestro grupo. En el día de hoy vamos a continuar con la temática que nosotros teníamos desde la semana pasada con respecto a archivos de gestión. Pues estamos todavía ya culminando ya esta última etapa sobre archivos de gestión y vamos a manejar el tema de correspondencia. Aunque en la actualidad nosotros debemos de ver que los archivos de gestión los vamos a manejar con respecto a todo lo referente a él para poder continuar con lo que nosotros vamos a trabajar sobre el proyecto de certificación. Entonces, existe un marco legal para el manejo de documentos, que para el cual aplica para el sector público y que es extensivo en el privado en su momento. Pues nosotros tenemos pues como marco legal como primera instancia la Constitución Política. La Constitución Política es la que tiene ahora mismo la mayor relevancia en el caso de todo lo que es el archivo y toda la parte documental, donde nos establecen los derechos fundamentales como el de la intimidad, el derecho a la intimidad, el de todo lo referente a la privacidad de los documentos. La ley 594 del 2000, que habla sobre la Ley General de Archivos, que es donde se crea una entidad que se llama Archivo General de la Nación. Tenemos también la Ley 527 de 1999, donde habla sobre los mensajes de datos y las firmas digitales con respecto a su validez. El Código Penal, que también establece sobre el tema de la tipificación de los delitos, con el cual tiene que referirse a lo que es la falsedad de documentos. La Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, habla sobre la validez de los documentos en el caso de los casos puntuales penales. El Acuerdo del Archivo General de la Nación 060 del 2001, que habla sobre las comunicaciones oficiales. El Decreto 2150 de 1991, donde regula el derecho fundamental a la privacidad en el tema de los documentos de carácter reservado. La Ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso, también habla sobre los documentos de carácter reservado para todos nosotros. Porque todos los documentos públicos y privados también gozan de una reserva legal, que de lo cual también vamos a verlo en el transcurso de este módulo. La Ley 57 del 85, que esta ley se refiere también al tema de cómo ingresar los documentos y la conservación de los mismos. La Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso, habla sobre
la validez de los documentos públicos y privados. Bueno, ¿qué documentos se pueden considerarse de carácter público? Entonces, el documento público es otorgado por un funcionario público, como su nombre lo indica, en ejercicio de sus funciones o con su intervención, y asimismo es público el documento que es otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas con su intervención. En este caso, lo que son las empresas de servicios públicos, los notarios, que son los que dan fe pública de documentos, lo mismo las cámaras de comercio, que dan fe pública a todo lo que es referente a la creación de empresas. Bueno, entonces, cuando consiste con un escrito autorizado suscrito por el respectivo funcionario, es de instrumento público. Cuando es autorizado por un notario o quien a sus veces ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Entonces, cuando es suscrito por un funcionario, instrumento público, lo que lo denominamos y lo que siempre hemos hablado sobre el registro de instrumentos públicos. ¿Quién emite ese registro? Ustedes saben que aquí en Colombia es la Superintendencia de Notariado y Registro, que tiene todas sus seccionales en sus famosos, lo que conocen como círculos registrales. Barranquilla, Soledad, son círculos registrales. Lo mismo Sabana Larga, que es un círculo registral, y así constantemente con todos los que son algunos municipios grandes, que son lo que por decir son las seccionales para el registro de estas escrituras públicas que emiten los funcionarios, como son los notarios. El notario emite una escritura pública, pero eso no significa que solamente usted, a pesar de que adquirió un inmueble con las respectivas características que nosotros hemos estudiado usted tiene que hacer el registro debido en instrumentos públicos para que ese documento tenga mayor validez. ¿Cuáles son los documentos que pueden considerarse de carácter privado? Un documento privado es aquel documento que no cumple requisitos del público, como por ejemplo que sea autenticado por un funcionario público o que éste no haya intervenido para su elaboración. Los documentos privados se hallan en ejercicio de actividades que se elaboran por particulares en ejercicio de sus funciones. Y estos documentos privados son aquellos documentos que también los realizan particulares en el que no haya intervenido ningún funcionario público o autoridad pública. O sea, que ninguna entidad del Estado haya interferido en su elaboración. Por ejemplo, un documento privado, pues varios de los cuales está un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios civiles, un contrato de arrendamiento, etc. Y el documento privado, que aquel que carece de elementos o connotaciones de un documento público, porque no ha sido elaborado ni participado ni un funcionario público competente. El notario lo único que hace es dar fe pública, que es algo totalmente diferente y distinto a lo que tiene que realizar un documento estatal. El documento estatal sí requiere una solemnidad totalmente diferente a la denominada. Bueno, entonces, como nosotros estábamos hablando de los documentos que no requieren funcionarios competentes, un trabajador y una empresa no necesitan
no necesitan realmente la intervención de uno como funcionario público, y los funcionarios públicos como Contraloría, Procuraduría o cualquier funcionario de carrera administrativa que haya intervenido en la elaboración del documento ya pierde su validez. Es, por ejemplo, que cuando ustedes, una persona, llámese alcalde de la ciudad o cualquier funcionario de los que trabajan con la alcaldía, que se encuentren en procesos de carrera administrativa y los que se encuentran en contratos de prestación de servicios, el contrato de prestación de servicios con ellos sí es de carácter privado porque realmente no sale a la luz pública, y el que lo firma es una persona delegada, llámese el secretario general. Y es por eso que estos contratos de prestación de servicios, como no tienen una intervención de un funcionario de carrera, es totalmente diferente. El alcalde es un funcionario que es elegido por voto popular, pero él requiere hacer un acto de posesión. Y lo mismo con todos los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción de su gabinete, tienen que permanecer, y como es un documento que es de carácter público, sí se requiere su intervención, porque esos documentos de carácter público son susceptibles a que puedan ser demandados por cualquier persona, porque, por ejemplo, usted puede demandar el acto de posesión de cualquier secretario siempre y cuando se le encuentre una de esas causales, y eso se hace a través de un documento, y el documento público que se requiere el acta de posesión, con el fin de controvertir dicha situación. Y por eso un contrato que nosotros tenemos como del sector privado, ese contrato es solamente entre las partes. O sea, que yo tengo System Center como mi empresa y resulta que yo estoy también como funcionario. Y resulta que yo hago un contrato, y ese contrato que firmo yo con esa entidad no requiere acto público, porque no interfiere ningún tipo de funcionario público a la hora de la elaboración de dicho contrato. Eso está regulado por la ley y es por eso que es un documento de carácter privado. La empresa o un empresario, los empresarios que quieran formar una sociedad, es lo mismo. Es una sociedad dependiendo del tipo de la misma. Entonces puede ser una SAT, por ejemplo, lo integran con un documento privado. El documento privado consiste en un acta de constitución. Pero hay formalidades que requieren más como una sociedad anónima, que así requiere que ese contrato que ustedes elaboran para crear una sociedad anónima debe escriturarse y tener fe pública de ese documento. La única excepción de esa es porque eso sí se convierte en un tipo de escritura pública. Y aparece lo que son la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es la entidad que se encarga de recopilar dicha información de todos estos documentos privados, que son las reformas que realizan las empresas, pero tiene que estar registrado en Cámara de Comercio con algo que se denomina la oponibilidad de terceros. Por ejemplo, los cambios de capital, los cambios de sociedad, de representatividad. Entonces, todos esos documentos de carácter privado tienen también sus registros, que para algunos casos solamente es el tema de societario, que es los que se encuentran en la Cámara de Comercio. Donde pueden participar persona natural, como es en este caso, yo puedo participar como persona natural en una empresa para un contrato laboral. Y las personas jurídicas cuando hacen alianzas entre empresarios. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre documentos públicos y privados?
La principal diferencia es que el primero interviene un funcionario público o un particular que preste funciones públicas. En el segundo, solo interviene la parte de los particulares. Y todo documento público puede ser consultado como por cualquier persona, a excepción de aquellos que por expresa disposición legal son de tipo reservado. Ahora vamos a saber cuáles son esos documentos reservados. Usted puede comprar una escritura pública en una notaría cualquiera y allí se reposa en la notaría y usted la puede comprar. Pero ciertas escrituras que son de carácter reservado no se pueden adquirir o no pueden verse. Ahora lo sabremos por qué. En cambio, un documento privado, su propia naturaleza, no puede estar disponible al público, sino en los casos en que la autoridad disponga. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, el derecho de petición. Un derecho de petición que se formaliza ante una empresa, como por ejemplo, si usted cuando firma el contrato no le entregan una copia del contrato de trabajo, usted la puede solicitar. O cuando un juez usted tenga alguna demanda con respecto a un contrato de trabajo, usted puede solicitar copia de ello a través de un oficio. Lo puede solicitar un juzgado. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos. Un documento privado puede adquirir la calidad o connotación de documento público cuando es presentado ante un notario. ¿Cuáles son esos tipos de documentos? Los poderes. Los poderes, cuando lo hacen un poder a un abogado, ya connota carácter de tipo público porque interviene un notario. ¿Sí? Y un contrato de prestación de servicios donde se autentican firmas también ya es un documento de carácter público. Ahora tenemos los documentos de carácter reservado, que son los documentos que aparecen en el artículo 24 de la ley 1437 del 2011, donde dice, solo tendrán de carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley y en ley especial. Primero, tenemos lo relacionado con defensa y seguridad nacional. Usted sabe que el Estado tiene que realizar licitaciones. Las licitaciones son de tipo público para la construcción de vías, de carreteras, de cualquier cosa. Pero fíjense que hay una que no es de tipo pública, sino que es de contratación directa y de tipo reservada, que es lo referente a lo de defensa y seguridad nacional. Cuando la presidencia o el Ministerio de Defensa realiza la compra de aviones, de armamento, de todo lo referente para cubrir la seguridad nacional, esta es una información de carácter reservado. No se sabe ni por cuánto fue la licitación privada o la subasta o la contratación directa. No se sabe las especificaciones de los armamentos o de los aviones que compran, porque son de tipo carácter reservado, porque atenta contra la seguridad nacional. Instrucciones de manera diplomática o sobre negociaciones reservadas. Por ejemplo, los embajadores, que son los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores en los países donde existen las misiones diplomáticas, ellos pueden recibir instrucciones de manera diplomática por parte de la Cancillería, que estas no son reveladas a ningún tipo de público, porque son de tipo reservado, lo que se negocia con las respectivas naciones al respecto. Los que involucran derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas las hojas de vida, historia laboral, expedientes pensionales y demás registros personales que obren en archivos de instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Es como nosotros estuvimos hablando la semana pasada sobre que si yo podía solicitar la declaración de renta del papá del senador Arturo Char. Ustedes saben que hay una excepción de la norma con respecto a la presentación de las declaraciones de renta. Que toda persona que se encuentre
en cargo público tienen que mostrar la declaración de renta. Eso está estipulado y eso fue a raíz de la consulta de anticorrupción, donde se determinó que los funcionarios al momento de posicionarse deben de presentar la declaración de renta de bienes y servicios que tengan a su favor. Pero como ustedes saben, que la familia Char tiene sus diversas empresas y todo lo referente a ello, pero yo querer solicitar a su núcleo familiar sus declaraciones de renta, ahí yo no lo puedo hacer porque ese es un documento de carácter reservado para todas las personas. Nadie puede solicitar mi declaración de renta o un tercero para hacerla consultada porque eso es ilegal, eso es una información mía. Lo mismo también con la historia clínica que se encuentra, que para determinar si algún diagnóstico de alguna enfermedad, eso es algo de carácter reservado y de manera personal. Y eso tiene que ver con la intimidad y la privacidad de las cosas. Lo relativo a las condiciones financieras, operaciones de crédito de la nación, así como los estudios técnicos de valoración de activos. Estos documentos e informaciones serán sometidos a reserva por el término de 6 meses, contados a partir de la realización de la respectiva operación. Bueno, en este punto tenemos algo. Ustedes saben que ahora con el tema de Electricaribe, donde se realizaron las adjudicaciones a 2 empresas, al consorcio Energía de la Costa, integrado por Energía de Pereira y por Latin American Company y por EPL, el segundo segmento. El senador Jorge Robledo estuvo hablando sobre solicitarle al gobierno toda la materia de cómo fue realizada dicha subasta. Pero como era a través de operación de crédito público y tesorería de la nación, se emitió el concepto y se dijo sobre el carácter reservado. Entonces, cuando se involucran esos derechos a la intimidad de esos documentos, el senador Jorge Enrique Robledo estuvo hablando sobre dichos documentos, pero como aquí la restricción de la ley aparece de que es de un tipo de carácter reservado y que esta reserva legal se termina a los 6 meses después de realizada la transacción. Espera un segundito, por favor. Bueno, entonces hay otros tipos de documentos. Los datos referentes a información financiera y comercial en los términos de la ley 1266 del 2008. Cada uno de nosotros, a partir del momento en que cumple uno 18 años y le emiten cédula de ciudadanía, nosotros nos realizan algo que se denomina historial crediticio o un historial crediticio que manejan 2 entidades financieras, en este caso Data Crédito y Cifin, que es lo que es referente a su bancaria. Ustedes han escuchado mucho de esas entidades, sobre todo a sus papás o sus familiares, cuando se caen en alguna deuda, no, estoy en Data Crédito. Bueno, esas entidades pueden solamente emitir el concepto de información financiera en los términos que establece la ley 1266. Quiere decir que cuando yo voy a realizar un crédito, ellos me tienen que realizar la firma de un solicitarme la firma
Entonces, esa información no se puede divulgar sin ninguna autorización. Tenemos los protegidos por el secreto comercial e industrial, así como los planes estratégicos de las empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos generan un plan estratégico financiero. Esos informes financieros no están disponibles al público, solamente para lo que interesa al Estado colombiano. Y esos están protegidos y son de tipo reservado. Los amparados por el secreto profesional, que son, por ejemplo, un documento que es de carácter reservado entre un contrato que yo realice para que con mi cliente yo celebro un contrato, yo no puedo revelar dicho secreto. Los datos genéticos de nosotros tampoco pueden ser divulgados, son de tipo reservado. Listo. Entonces dice acá que para efectos de la solicitud de información de carácter reservado, en los numerales 3, 5, 6, 7, solo podrán ser solicitadas por el titular de la información, sus apoderados o personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esta información. Por ejemplo, lo del secreto profesional, lo del secreto comercial, la información financiera y lo que estábamos hablando de las hojas de vida y de la historia clínica. Bueno, en nuestro medio de la rama judicial se habla de un expediente. Ese expediente es lo siguiente. Un expediente es el conjunto de documentos relacionados con el asunto o negocio en particular. En este solamente acceden las partes del proceso, los demandantes, los demandados, los apoderados de las partes y los litis consorte. Los litis consorte son los que, son por decir, los terceros que no se encuentran involucrados en su momento, pero exigen estar porque son afectados sus intereses. También están los jueces remanentes. Estos jueces, con que cualquier autoridad de orden, juez remanente, es aquel juez que, por ejemplo, a usted le ingresan una demanda en el juzgado primero civil municipal respectivo a cualquier tema como un proceso ejecutivo. Pero resulta que emiten usted tenía un proceso ejecutivo vigente con otra entidad. ¿Qué hace? El juez remanente puede acceder a dicho proceso con el fin de controvertir y de fusionar, de atraer todo lo referente a lo que suceda con su caso. Lo mismo pasa con un juez civil municipal, que en caso de que haya pleito con algún tipo de problema con bienes inmuebles, resulta que hacer un proceso de sucesión el juez de familia. Entonces, si entra en el juzgado de familia ese proceso, el juez actual que tiene la jurisdicción civil puede llegar a conocer de dicho proceso y puede enseguida realizar la respectiva jurisdicción. Eso se llama fuero de atracción, que ellos por eso es que son lo que realizan las funciones de jueces remanentes. Cualquier autoridad de orden nacional que lo solicite, como es en este caso la Superintendencia de Notariado y Registro, en el caso de los procesos de pertenencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas con respecto al tema de impuestos. La clasificación del expediente. El expediente lo integra un cuadernillo principal donde se encuentra toda la información de la demanda y todos los actos procesales. Y para el caso de los procesos ejecutivos y procesos de acciones de reparación directa, acciones de grupo, se desprende un cuadernillo segundo que se denominan las medidas cautelares. Estas medidas cautelares están sobre
documentadas sobre los embargos a bienes inmuebles o muebles y todo lo que dicen sobre la prestación de cauciones o de compra de seguros con respecto a cuando se ejecuten dichas medidas cautelares. Bueno, el ciclo de vida del expediente, pues vamos a comenzarlo a revisar. El primer paso que hace es el ingreso a la oficina judicial. En ese momento, cuando ingresan a la oficina judicial le hace la asignación del número de radicación y el juzgado del destino. Por ejemplo, si usted ingresa el expediente, una demanda de un proceso ejecutivo, directamente ya sabemos que va a la jurisdicción civil. Dependiendo de la cuantía del proceso, ahí determinará si va a un juez civil de pequeñas causas o un juez civil municipal o un juez civil del circuito. Esos son lo que realiza dicha oficina. Y realiza el reparto para la etapa de admisión. Llega a la oficina judicial, le asignan el radicado, escanean, lo envían al CIRNA, que es el sistema de la rama judicial, realizan el reparto, lo llevan al juzgado para la etapa de admisión. Normalmente, el proceso de admisión, cuando terminan de realizarlo, dependiendo de la cantidad de expedientes que se realizan o de recepción de demandas en el día, determinarán el momento en que se lleva o que se traslada a dicho juzgado para que sea revisada para su admisión. Cuando llega al juzgado, empieza el paso de admisión de la demanda. En la admisión de la demanda, y surte su etapa procesal a una convocatoria de una audiencia y el resto de etapas procesales. También realiza la emisión de la sentencia de primera instancia o declaratoria de conciliación, transacción o desistimiento tácito. Bueno, la emisión de sentencia de primera instancia es cuando llega a la audiencia, hacen todo el tema material probatorio, el juez determina en su sentencia de que sí es posible o no es posible, bien. O resulta que en la primera instancia, antes de llegar a su emisión de sentencia, las partes concilian. Entonces realizan en la audiencia la declaración de una conciliación o una transacción. O si es el caso en que la audiencia surte su trámite, no se movió más el proceso, el juez puede declarar el desistimiento tácito porque no hubo ninguna actividad del expediente y entonces por ende ya realiza lo siguiente, que es el archivo. Si existe una sentencia de primera instancia, en caso de una apelación, se traslada al superior inmediato todo el expediente. Cuando en la segunda instancia, el superior inmediato realiza la solución de la sentencia, que en este caso puede ser la confirmación o la revocatoria de la misma, realiza el envío al juzgado de origen. Y ya después, cuando finaliza toda la etapa procesal, realizan el archivo definitivo. El envío se realiza en paquetes a la seccional del Archivo General de la Nación correspondiente al Consejo Superior de la Judicatura. Y después de ese archivo, si necesitan alguna parte, algún documento, se tiene que solicitar el desarchivo del mismo para reenviarlo al juzgado de origen. Y la expedición de lo solicitado por las partes y el reenvío nuevamente al Archivo General de la Nación. Por ejemplo, yo tengo un caso particular que sucedió en Bogotá. Un expediente se necesitan unas copias procesales, pero resulta que ya está archivado en el Archivo General de la Nación. Nos tocó solicitarlo, pagar un arancel y esperar a que el Archivo General de la Nación remita el expediente al juzgado con el fin de solicitar las copias respectivas de lo que se necesita. Entonces, en ese orden de ideas, este es el ciclo de vida de un expediente. Ahora bien, nosotros tenemos que las entidades, un derecho de petición. Ahora, el derecho de petición nosotros tenemos que tiene que realizarse en cualquier entidad pública o privada. Viene desde su recepción, donde se le entrega
un número de radicación y empieza a realizarse el conteo de los términos. Se remite a la dependencia encargada de resolver la petición, se emite una respuesta, se notifica a la persona, se realiza por medios físicos o electrónicos, y luego de esa petición, la persona tiene la opción de usar los 3 recursos que determina la norma, que es el de reposición, apelación o queja. Y entonces cuando realizan ese envío, la resolución de notificación de los recursos y el archivo definitivo. Entonces tenemos nosotros que los derechos de petición, según la ley 1437, deben contar por un procedimiento de gestión documental en materia de peticiones que se realizan los ciudadanos ante la misma. Los términos son los siguientes: 15 días hábiles contados a partir de los días siguientes de su recepción para el término de peticiones generales. Las otras peticiones que se realizan con solicitud de documentos son de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción. Pasado ese tiempo se considera silencio administrativo positivo y se debe expedir el documento solicitado, salvo las excepciones contempladas en el artículo 24 del Código, que ya nosotros las vimos, que son los documentos de carácter reservado. La elevación de consultas es de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente a su recepción. Solo aplica para consultas entre entidades de carácter público. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó la clase de hoy, pero el resto del tiempo que nosotros tenemos debemos realizar lo respectivo a lo del proyecto de certificación. Yo les voy a socializar a ustedes documentos sobre el derecho de petición, que ya eso lo voy a colgar en la plataforma, pero nosotros debemos de realizar un proyecto de certificación. Ese proyecto de certificación voy a estar planteando un tema base, que en este caso vamos a trabajar sobre los archivos de gestión o formar un sistema de gestión de archivos en entidades públicas y privadas. Como ustedes saben, por temas de COVID-19, yo había hasta planeado realizar una visita guiada al Tribunal Administrativo del Atlántico, pero resulta que por temas de COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que este año ninguna de esas oficinas iba a abrir. Entonces, como en este caso no van a abrir, pero yo tengo a las personas, ellos van a colaborar buscando las evidencias que nosotros tenemos que realizar. Tenemos que llenar esta ficha de inscripción. Esta ficha de inscripción la voy a publicar en línea en un formulario de Excel, en un formulario de Google, para que ustedes comencemos a llenar esta información. ¿Cómo se van a trabajar? Se van a trabajar el tema macro y son en integrantes de 5 como máximo para que se pueda certificar. Y después vamos realizando semanalmente, por lo menos cada media hora le vamos a dedicar para que nosotros podamos entregar el tema de proyecto empresarial o de certificación. Ya lo tenemos acá, donde tenemos que dar la información del proyecto, una población objetivo, el problema general que se resuelve, una justificación, las competencias. Todo esto va a ser con asesoría de parte mía, para que ustedes también, con todas las dudas que se tengan y todo lo que nosotros vamos a trabajar, y también vamos a generar un cronograma de actividades para poderlo entregar. Este proyecto lo debemos de entregar en el mes de noviembre, en el 21, para que ya nosotros nos podamos ya determinar los que verdaderamente ya tenemos el trabajo realizado. Entonces nos vamos a realizar, vamos a vernos todos en unas sesiones totalmente diferentes, que yo les voy a decir cuándo, para que nosotros podamos
trabajar solamente con respecto al proyecto. Yo les voy a pedir un favor muy especial. Aquí hay varios colegios, está el Calixto Álvarez, está LOSI, está San Gabriel, está Pablo Neruda, pero solamente tengo una sola persona que tengo en San Gabriel. Entonces, la idea es integrarnos para poder realizar el proyecto entre todos y podamos sacar un buen producto. La idea es que este proyecto se trate de un tema macro, que es el caso del sistema de información de archivos y manejo de correspondencia, que eso es lo que nosotros vamos a trabajar con respecto a ello. Entonces nos vamos a poner actividades para poder realizar dicho trabajo. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes qué tema proponen para poder trabajar, porque esto hay que realizarlo, porque esto es indispensable para la certificación de ustedes como técnicos. Bueno, muchachos, entonces podamos determinar para la próxima clase. Yo les estaré avisando para sacar el espacio con respecto para realizar el proyecto de certificación. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, pues cualquier cosa voy a estar pendiente en el grupo de WhatsApp para que nosotros podamos terminar de definir el tema. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia. Bendiciones para todos y nos estamos hablando.